días, estimados participantes del curso en línea en Atención Psicosocial. El tema de esta primera videoconferencia es Primeros Auxilios Psicológicos, con el objetivo principal que es potenciar el papel protagónico de las personas, familias y comunidades en la promoción e importancia que tiene el apoyo psicosocial, desde un enfoque basado en la comunidad y en las personas afectadas por situaciones difíciles, emergencia o calamidades. Iniciamos con la primera lámina. Aprendiendo primeros auxilios psicológicos es el paso más importante que todo comunitario debe manejar. ¿Por qué? Porque esta es una preparación, una capacitación, se puede decir, para salvar vidas, para salvar mentes. Entonces, para hacer este trabajo un poco más, se puede decir más liviano, un poquito más de conocimiento, debemos manejar por lo menos algunos conceptos. Pueden parecer sencillos, pero son muy importantes. Cuando nosotros sabemos qué es salud mental, nosotros tenemos, se puede decir, un 60% de lo que es los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque salud mental es la capacidad que tenemos todos para relacionarnos los unos con los otros. Es la aceptación y adaptación a la aversión. ¿Qué quiero decir con esto? Me siento bien en el ambiente en el que me desarrollo, no importa si hay personas a las que no les caigo bien o no se sienten bien conmigo, pero yo sí me siento bien. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de normalidad, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de una persona que está física, mental y socialmente adaptada a un ambiente, a una comunidad, a una sociedad. Cuando hablamos de daño de la salud mental, entonces sí, allí tenemos un problemita bastante grande. ¿Por qué? Ahí nosotros tenemos que no aceptamos la realidad que nos rodea o en la que vivimos. Es la no aceptación biopsicosocial en la que nosotros nos desarrollamos aún inclusive desde pequeños. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de crisis, tenemos que estar conscientes que una crisis es la pérdida temporal del equilibrio emocional. Nosotros vemos en una emergencia, probablemente en algún hospital, en un centro de salud, alguien que empieza a llorar y no sabe por qué está llorando. No puede controlarse. Esta persona está teniendo una crisis. Entonces, tenemos que estar conscientes de qué está pasando con ella y su alrededor. Un aspecto muy importante y que cada uno de nosotros tenemos eso que se llama trauma. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, vivimos en una sociedad, estamos en una comunidad y entonces solamente que estuviéramos en un lecho de oro, pero no es así. Entonces nosotros tenemos entendido que el trauma es la alteración emocional que surge de un dolor inesperado. Es decir, puedes estar tranquilo en tu casa, de repente entran y tratan de hacerte daño, de robarte lo que te ha costado tanto y probablemente salís bien de eso que te pasa. Pero vas a estar recordando constantemente por un tiempo no muy largo, por lo menos por unos 2 o 3 meses, ese incidente desagradable que viviste. Ese es un trauma. Lo otro, cuando hablamos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es lo que se conoce
que es la exposición a resultar afectada por una amenaza o fenómeno. Entonces, como trabajador de primeros auxilios psicológicos o trabajadora, tenés que estar consciente que estás expuesta, que sí sos vulnerable. Pero esa vulnerabilidad la vences muy fácilmente con la resiliencia, que es la que te saca adelante de una adversidad o vulnerabilidad. Aquí vamos a hablar un poco sobre la fase de las emergencias que se dan en los distintos eventos, catástrofes que se han dado, no solamente en nuestro país, sino en donde se da un desastre. Entonces, se sabe que está la fase de preparación. Durante el evento, pasado el evento, cuando vuelve a la normalidad y lo que se aprende de lo vivido. O sea, se hace necesario que aprendamos las lecciones en la fase de preparación. ¿Por qué? Porque si ya pasaste ponerle una inundación, ya sabes que no te vas a quedar en la misma orilla del río donde vivías. Tenés que quitarte de ahí, pasado el evento. E inclusive, cuando se dice todo vuelve a la normalidad, no importa cuántos muertos hubieron o hubo, pero vuelve a la normalidad. Entonces, ¿qué es el enriquecimiento que nos queda como seres humanos? El aprendizaje de lo vivido. Cuando nosotros hablamos de la fase de prevención, ¿qué estamos haciendo? Es cuando nosotros trabajamos con la población, somos parte de ese núcleo comunitario y lo primero que hacemos es resguardar. ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos con salirle al frente a un desastre? Lo primero que tenemos que hacer es la autocuido de nosotros y de nuestra comunidad, el resguardo. Y trabajar con las actividades de recuperación. Esto no se aprende de la noche a la mañana, por eso ya mencionamos la prevención, la importancia que tiene y el porqué de actuar en actividades de recuperación. Ahora tenemos las distintas alertas. Estas son si sucede lo inesperado, se elabora de acuerdo a planes, ya ha pasado el evento. La rehabilitación y la reconstrucción, es decir, todo vuelve a la normalidad. Y al final, las fases de la emergencia, ¿cómo las terminamos? Con una población organizada y saliendo adelante ante la adversidad que le tocó vivir. Ahora vamos a hablar qué son los primeros auxilios psicológicos. Figúrense que lo importante en esta etapa de aprendizaje es que sepamos utilizar bien los oídos. Porque dice, disposición a escuchar atentamente. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Muy sencillo. Generalmente no nos gusta escuchar. Generalmente hablamos y hablamos y hablamos y el otro tal vez quiere decir una palabra y nosotros no escuchamos. En este caso, tus primeros auxilios psicológicos primarios son disposición a escuchar atentamente. 2. Transmitir calor humano. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros decimos transmitir calor humano, es dar una sonrisa, es dar una mano, es dar un abrazo, que aquella persona, transmitirle a aquella persona ese amor que sentimos por ella, ese amor que es lo que nos hace diferente, no solamente a los otros humanos, porque inclusive los mismos animales, el perrito te trata con cariño y está pegado a tu pie. Entonces, la transmisión del calor humano es el respeto, la ética y sobre todo
Darle gracias a Dios que te está permitiendo dar apoyo a una persona que necesita de vos. Cuando nosotros hablamos del triage, apoyo en las necesidades básicas, entonces aquí nos estamos refiriendo a ¿qué? Muy sencillo. Ya nosotros escuchamos atentamente, ya nosotros transmitimos nuestro calor humano. Entonces nosotros ahora vemos que esta persona está hablando sola. Estamos viendo que esta persona se quita su ropa y quiere andar sin nada. Sencillo. Entonces aquí es donde viene que esta persona necesita una transferencia, ya sea a un hospital, en donde vean lo que es la salud mental, ya sea a la clínica más cercana o a un especialista que tengamos con nosotros. Es decir, tener la capacidad de poder reconocer si esta persona necesita ayuda más allá de la que nosotros le podemos brindar. Trabajo en conjunto. ¿Qué es el trabajo en conjunto? Aquí yo no soy yo no soy solo yo. Aquí se trabaja en conjunto con los otros organismos que están allí en la misma comunidad. Entonces, esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo comunitario. Cuando nosotros hablamos de la atención especializada, trauma, hablamos del trauma. Esto nos estamos, ya probablemente aquí en esta etapa, ya una de dos, ya sí tenemos experiencia atendiendo en primeros auxilios, sí podemos reconocer esto, pero lo más conveniente sería hacer el traslado a alguien con experiencia, una persona que verdaderamente sepa tratar el trauma. Cuando nosotros hablamos de la palabra rapport, que es una palabra francesa, estamos hablando terapeuta-paciente. ¿Quién es el terapeuta? Usted, que está dando su amor, que está poniendo su oído y que está siendo una persona, podemos decir, paciente con su paciente, que tiene mucho deseo de ayudar. Entonces, se da un rapport. El rapport es que usted se siente bien con la persona y la persona se siente bien con usted. Cuando hablamos de lucha en conjunto para superar traumas, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando que si esta persona simplemente tenía susto, le dio una arrastrada la corriente o se cayó su casita, entonces la lucha en conjunto es aquella en la que él o ella puede buscarlo a usted para tratar de superar que tal vez no puede dormir, tiene susto, se asusta por todo, tiene problemas con su estómago. Entonces, esta persona, si usted se considera que está superando todos esos traumas con usted, excelente, como si no, haga la transferencia. En la resiliencia personal, aquí no solamente estamos hablando de la resiliencia personal del paciente, sino que también de usted que lo está tratando. Porque acuérdese que nosotros somos seres humanos y cuando una persona está haciendo el rol de terapeuta, ni puede llorar delante del paciente, ni puede reír, simplemente escuchar. Entonces ahí vemos la resiliencia tanto para el terapeuta como el paciente para salir cada uno de ellos adelante de lo que les afecta. Cuando hablamos de reinserción e interacción personal, en pareja, familiar y comunitaria, aquí estamos hablando de un gran evento, un gran desastre que hubo, y entonces aquí estamos viendo que no es solamente a nivel personal. Acuérdense que la persona puede tener su pareja, puede tener su familia, y ¿por qué no? Toda la comunidad en general fue afectada. Entonces, generalmente cuando se da una afectación bien grande, en una comunidad, en un pueblo, en un país, lo que se hace es desarrollar una nueva sociedad en la que cada uno de nosotros aprendemos de la tragedia que pasamos y salimos adelante, formándonos nuevamente como la comunidad que éramos
con las diferencias que tenemos ahora. Aquí les presento técnicas y herramientas, pero figúrense que de este grupo, aquí ustedes dirían, bueno, pero yo lo que puedo es escucharlo. Esa se llama consulta individual. Cuando hablamos del grupo terapéutico, si usted ve que hay 5 personas que no se sienten bien, pero que todas quieren hablar al mismo tiempo, haga un grupo terapéutico. Ese grupo se va a sentir bien, recuerden, respetando, sin regañar, respetando ideal político, ideal religioso y social. Usted forma su grupo. Cuando hablamos de dibujo proyectivo, tanto en niños como adultos, ¿qué es lo que se pretende? Usted bien puede, así sea papel del más ordinario, pero usted los pone a dibujar, que dibujen lo que ellos sientan, lo que ellos quieran. Tenemos la dramaterapia, tenemos la carta de deseos, tenemos los juegos lúdicos que son los encostalados, las carreras, los juegos de pelota, poesías. O sea, los ejercicios psicocorporales son los ejercicios en los que nosotros nos sentimos nuevos, que subiendo los brazos, subiendo la mano, pegando carrera, se puede cantar, se puede bailar. Es decir, cambiar todo eso oscuro, todo eso que se ha vivido desagradable, con simples técnicas y herramientas que usted la puede aplicar sin que esto tenga costo alguno. Se trabaja el empoderamiento de las familias para buscar otros métodos de sobrevivencia acorde a su cultura. ¿Qué queremos decir con esto? Que de la experiencia vivida, la cultura de esa comunidad va a tomar lo mejor que pueda para sobrevivir en otra emergencia que tenga. Okay. Ahora hablaremos de los efectos psicológicos en las víctimas. Una víctima directa es aquella que fue afectada física y emocionalmente. Esa es la directa. Esta persona entra en fase de abstracción, confusión. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué yo? Y generalmente las personas se observan distraídas y ausentes como fuera de la realidad. Y la verdad es esa. ¿Por qué están distraídas? Muy sencillo. No aceptan la realidad que les tocó vivir. Entonces la ausencia de esto es que para poderse adaptar, tiene que volver a la realidad. Esta persona sufre afloración de recuerdos y reactivación constante de la memoria. Sentimientos de desesperanza. ¿Por qué? Muy sencillo. Está recordando cuando menos piensa qué fue lo que le pasó. ¿Qué le pasó a la vecina? ¿Qué le pasó a la familia? Inclusive, si solamente él es el único sobreviviente de esa familia, lo más probable es que se sienta que no pudo hacer nada. Entonces viene la tristeza, viene la soledad, la ansiedad de querer haber hecho algo pero no pudo, la ansiedad de sentirse impotente, vienen los trastornos del sueño, vienen las pesadillas y por último surge el alcoholismo. Cuando hablamos de las víctimas indirectas, figúrese el cuadro que se presenta en la víctima indirecta, que no es más que aquella persona que no pasó el trauma, no pasó la tragedia directamente, pero su hermano, su mamá, su papá, su familiar, su vecino más querido, lo pasó. ¿Qué pasa con esta víctima indirecta? Empieza a tener pesadillas, flashes mentales. Los flashes mentales son aquellos recuerdos que en lo mejor que vos estés, se te viene a la mente y probablemente dolorosos.
Entonces es donde resulta, tanto a la víctima indirecta como a la directa, el estado depresivo. En el estado depresivo tenemos que aquella persona, una de dos, o no quiere vivir, no quiere bañarse, no quiere comer, no quiere saber de nada, y de esta manera le está dando respuesta, según la persona, a lo que su pariente directo pasó. Hablamos de los miedos. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que pasó su persona relacionada directamente con ella. Sobre las conductas y las actitudes. Esto se da en toda sociedad. Muchos de los damnificados que realmente necesitan del apoyo no lo reciben. ¿Por qué? Muy sencillo, porque está ensimismado en lo que estamos mencionando anteriormente y es donde las personas inescrupulosas aprovechan la situación. Al igual que organismos civiles que llegan y quieren hacer más, pero no hacen nada más que servirse de lo que está pasando la persona en ese momento. ¿Qué pasa con la persona tanto directa, víctima directa como indirecta? La falta de poder valerse por sí misma. Desarrollo sentimientos de invalidez, aunque esta persona esté completita, su cuerpo. Las personas no se acostumbran al cambio radical de su forma de vivir en el campo a la semiurbana o viceversa. Si estás en el campo y tenés tu finquita, tu cocina es bien grande, pero ¿qué pasa después de un desastre? Te llevan a un lugar, te dicen que te van a dar tu casita, pero la casita es del tamaño de la cocina que vos tenías en el campo y viceversa. Cuando hablamos del desarrollo psicoemocional y consecuencias de las mismas, estamos hablando de la readaptación a nueva forma de vida social, económica y psicológica. Nueva estructura de vivienda, que es lo que yo mencionaba anteriormente. Pareciera tonto, pero si yo viví independientemente que el perro estuviera debajo de la mesa o del banco, pero yo me sentía feliz allí. Ahora estoy en una casita chiquita que parece caja de fósforo, entonces no me siento bien. Entonces surge la delincuencia, el alcoholismo, prostitución y el no involucramiento comunitario. Aquí estamos definiendo las consecuencias psicoemocionales del individuo que involucra al ente comunitario. Tenemos la desintegración familiar, el turismo grotesco. ¿Cuál es el turismo grotesco? Que, por ejemplo, cuando el deslave del volcán Casita, llegaban los turistas tomando fotos y lo primero que le decían tal vez al sobreviviente, ¿y a vos cuánta gente se te murió? Vos fuiste el único que quedaste. ¿Qué podía decir aquella persona impactada? Solamente quedaba viendo a la gente. Entonces, cuando hablamos de progreso estructural y social, estamos viendo los cambios que se dan en una población después de un desastre. La resiliencia ha jugado un papel importante en la vida de los pobladores de lugares arrasados por desastre. Muchos se han sobrepuesto al desastre y han enrumbado su vida, producto de usar el mecanismo de autoayuda. Entonces aquí nosotros diríamos, no hay futuro ni presente sin pasado. Es decir, cada ser humano es una escuela de todo lo que ha vivido durante su edad de vida. Con esto hemos finalizado una parte de los temas. Los invitamos a consultar los materiales de autoestima y duelo. Muchas gracias.